A cualquier ser humano le gusta la libertad. Sea adulto o niño, todos quieren la libertad y la buscan. Pero si contemplamos la vida humana de hoy en día, viven atados por diversas cosas con la libertad perdida. La atadura del pecado, de la culpa, de la enfermedad, de la pobreza y la maldición y de la muerte. Por esas ataduras están sufriendo mucho. Entonces, ¿cómo deben hacer para conseguir la libertad de esas ataduras? Jesús dijo, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Para disfrutar de la libertad que dio Jesús y ver la vida cristiana exitosa, primero debemos saber claramente qué es la verdad. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Por lo que Jesús mismo es la verdad. Jesús vino a esta tierra y esparció la luz de la verdad y la fragancia en ese mundo. Tomó el pecado nuestro, fue crucificado, pero al tercer día resucitó. Y acabando toda la obra de liberarnos de todas las ataduras, se sentó en el trono de Dios. Por lo que la venida de Jesús es buena noticia de dar la libertad a los que creen en Él. En Lucas 4, del 18 al 19, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Por lo que cualquiera que creyera en Jesús, quien es verdad, como su Salvador, puede ser libertado de la atadura producida por el pecado y disfrutar de la libertad. Además de eso, si conocemos a Jesús de la verdad, podemos tener fe y paz. Si no hay fe, no hay paz en el corazón. Si no lo hay, no hay autoridad en el dicho de los labios. El sermón que no tiene paz no está lleno del Espíritu Santo. Pero si hay fe, hay paz en el corazón. Si hay paz, hay autoridad en las palabras de los labios. Cuando Jesús y los discípulos iban en barco por el mar de Galilea, vino gran tempestad de viento que estaba a punto de hundirse. En ese momento, la fobia de los discípulos fue tan extrema que le despertaron a Jesús, quien estaba durmiendo sobre un cabezal en la popa. Maestro, ¿no tiene cuidado que perecemos? Y levantándose, Jesús le prendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Como Jesús tenía paz alta en su corazón, le seguían poder y autoridad en sus palabras. Viendo también la lucha entre David y Goliat, podemos saber cuán importante es la fe y la paz. El niño David creyó en Dios, por lo que aún delante de Goliat tuvo paz en su corazón. En Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Como la paz y la fe que tuvo David en su corazón agradaron a Dios, por lo que pudo tener la victoria en el combate contra Goliat. En Salmos 107, 28 al 30, entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Luego se alegran porque se apaciguaron y así los guía al puerto que deseaban. Por lo que sea grande o pequeño el problema, debemos buscar paz y fe. Leyendo diligentemente la palabra de Dios, meditándolo, llenando el corazón de la verdad y practicándolo, vendrá paz en el corazón y Dios nos guiará al puerto que deseamos.
Segundo, para vivir conforme a la verdad, debemos recibir la llenura del Espíritu Santo. Conocer la verdad es cosa buena, pero seguir esta verdad no es fácil, porque la mayoría de los hombres no tiene el poder y la autoridad. Jesús dijo, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Así que con la ayuda del Espíritu Santo podemos entender de la verdad y seguirla. Los discípulos de Jesús, estando al lado más cerca de Jesús por 3 años y medio, recibieron su enseñanza. Sin embargo, después de la crucifixión estaban escondidos por el temor a los judíos. Pero después de haber sido llenados del Espíritu Santo, se habían cambiado totalmente. Por la ayuda del Espíritu Santo, al entender quién es Jesús, de verdad ya no temían a los hombres, sino con denuedo, dedicando su vida delante de muchos, anunciaron de Jesús crucificado. La razón por la que los discípulos habían podido hacerlo es porque el Espíritu Santo estaba con ellos. De esta manera es imposible seguir la verdad sin la ayuda de Dios, por lo que siempre debemos buscar la ayuda de Dios. Oh, si no me ayudas, Espíritu de Dios, aun conociendo la verdad, seguimos el camino de la muerte. Oh Dios, ayúdanos a llevar la vida que siga a Jesús. Espíritu Santo, de la verdad, sálvame del hoyo, del pecado y de la muerte. Así debemos orar siempre para obtener la ayuda del Espíritu Santo. Tercero, para llevar la vida exitosa, disfrutando de la libertad dada por Jesús, deben orar ardientemente por un sueño concebido. Hace tiempo fui a la ciudad Abu Dhabi de los Emiratos Árabes Unidos para presidir una conferencia. La ciudad era la tierra desértica, realmente la de arenas. Era donde había sol ardiente, pero ni una hierba ni un pozo, y estaba abandonada. Pero entró una empresa inglesa que descubrió el petróleo. Descubrió que esa tierra desértica de arena estaba sobre el petróleo. Entonces todos los ricos del mundo invirtieron su dinero ahí y hoy se convirtió en la tierra dorada. Las instalaciones son de lujo, que tienen aeropuerto de primera clase, puerto de primera clase, altos edificios, y está llena de grandes instalaciones de calidad. Pero un ministro participó en la conferencia que yo presidía y me dijo: Pastor, estamos flotando sobre el petróleo, pero Corea sobre Jesús. Esa palabra me impactó mucho. Al escucharlo, se lo respondí: sí, es cierto, esta tierra está flotando sobre el petróleo, pero en nuestro corazón está el Señor y estamos flotando sobre el Señor. Y al volver al hotel pensé lo siguiente: después de un momento ya vendrá tiempo en que dejará esta tierra adorada, Abu Dhabi, porque el petróleo no es ilimitado. Un día se agotará. Entonces, ¿quién estará en esa tierra desértica sin petróleo? Pero Jesús no lo es, cavando y cavando sin límite, lo que no se agota, sino se rebosa. Es la gracia de Jesús. Hermanos, estamos en la tierra dorada flotante sobre Jesús. El quíntuple evangelio que nos dio Jesús es la gracia que se rebosa sin cesar. Jesús puso la potencia ilimitada en su interior y quiere que lo desarrollemos. El Señor les dio a todos ustedes un tesoro. Solo es la cuestión de descubrirlo. Una vez que lo descubran, pueden cultivarlo.
Si me dijeran que yo sea un político, es un total fracaso. ¿Por qué? Porque no tengo habilidad para ser político. Si me dijera que un negociante, un comerciante, ni para ser comerciante. Pero el Espíritu Santo me dio el talento de ser pastor y me mandó que lo cultivara, que lo he desarrollado. Entonces, ¿cómo lo vamos a desarrollar este tesoro dado por Dios? La manera es orar al Espíritu Santo que les dé un sueño. Si viene el Espíritu Santo, dará sueños a los jóvenes y visiones a los ancianos. Si ustedes aceptan esos sueños y visiones, mirándolo, creen, oran y lo proclaman con sus labios, empiezan a manifestar milagros. Una hermana de nuestra iglesia fue a estudiar la economía al extranjero, pero se esforzaba, pero no quería estudiar, que era tan difícil que quería hasta matarse, y un día estaba pasando por nuestra iglesia, como estaba tan deprimida, entonces voy una vez a la iglesia, entonces entró en la iglesia y se sintió un abrazo como si fuera lo de su madre. Entonces empezó a venir a la iglesia y empezó a orar: Dios, no me gusta la economía, pero ya tengo mucha edad, ni sé si voy a casarme, qué voy a hacer, no sé qué hacer, qué voy a hacer. Así oraba llorando. Entonces Dios le dio un sueño. Si oramos creyendo en Jesús, el Espíritu Santo nos da un sueño, el sueño. Entonces le entregó que fuera ser pintor. ¿Pintura? Es la palabra que yo nunca he escuchado. Pero Dios le dijo: tú tenías talento, habilidad de ser pintor, pero no lo has desarrollado y lo has escondido, por eso estás muy infeliz. Entonces les dijo a su padre: papá, voy a ser pintor. Entonces los padres estaban muy enfadados y así le echaron a Estados Unidos, y diciendo que a sus padres que va a estudiar la economía, pero ella así empezó a estudiar la pintura y tuvo éxito, y ahora tiene una vida muy feliz. Cuando estaba muy angustiada, oró y el Espíritu Santo le dio un sueño y lo cultivó. Entonces totalmente se cambió la vida. Jesús dijo: hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Cada momento que tengamos tiempo deben orar a Dios por los sueños concebidos. Cuando otros están orando, no deben mirar sin hacer nada, sino orar a Dios por el deseo de mi corazón. A veces me lo dicen, me preguntan: pastor, ¿por qué no me sale la oración de mi boca? ¿Por qué no me sale la oración? Pero yo, desde el momento en que creí en Jesús, me salía bien la oración. La razón por la que no pueden orar bien es porque no saben bien qué es la oración. Cuando ustedes tienen dificultades, consultan a su padre biológico, ¿no? También, la oración es también consultar a Dios. No es necesario hablar de palabras hermosas. Dios lo escucha y lo entiende todo su oración. Si su hijo dice: estimado padre, le pido un favor, quisiera tener un lapicero, ¿me podría comprar un lapicero? Entonces quizás dirán: hijo, si lo necesitas, así me debes pedir: padre, necesito un estuche para estudiar, cómprame uno. ¿Por qué hablas así? ¿Estás bien?
Si ustedes dicen a Dios de su necesidad, Dios le escucha todo. Entonces no consideren difícil la oración. Por cualquier cosa puede hablar de eso a Dios y se lo pide. Él lo escucha y le responde. Luego, una vez que ha orado a Dios, debe creer que Él le va a ayudar. Creer en Dios de verdad es entregárselo a Dios todo y tener paz en su corazón, aunque dicen, Señor, creo, pero si está lleno de angustia, inseguridad, desesperanza y terror, no es la fe, la cual es entregarle a Dios creyendo en Él y tener paz y seguridad en el corazón. Pero para eso deben conocer a Dios. Nuestro Dios es todopoderoso y omnipresente. Creó los cielos, la tierra y todas las cosas que están en ella, todos los seres de los mares, todas las bestias. Dios conoce de todo. Nuestro levantar, nuestro sentar, desde lejos escudriña nuestros pensamientos y cuenta hasta los pelos, hasta los cabellos nuestros. El Dios en quien creemos es así tan hábil que podemos confiar y entregárselo. Pero aunque Dios es tan poderoso y omnipresente, si no tiene ninguna relación con nosotros, no sirve de nada. Entonces, ¿qué relaciones tienen entre ustedes y Dios? Ustedes son todos los hijos, ustedes todos son hijos amados sumamente por Dios. Si conocemos que Dios nos ama sumamente, podemos confiar en Dios y entregárselo todo. Cuanto nos amó Dios, nos entregó a su Hijo unigénito para nosotros. Entregarnos los cielos y la tierra es fácil, pero entregarnos su Hijo unigénito no es fácil. Entonces Dios nos dio ese amor tan grande. Nos amó y Jesús también, entonces fue molido y nos dio su cuerpo y su sangre. Merecíamos ser abandonados, ir al infierno, pero Jesús en lugar nuestro tomó nuestro pecado, fue crucificado y derramó toda agua y sangre y liquidó todas nuestras injusticias, enfermedades, maldición y la muerte. Entonces no podemos imaginar su amor si nosotros sabemos de verdad que Dios nos ama. Podemos entregárselo todo a Dios. Si una vez ha orado a Dios, crean que Dios lo va a hacer conforme a su palabra. Agarrando la palabra, sostenidos por la palabra, deben orar por fe, deben orar seguidamente. La oración de fe siempre puede tocar el corazón de Dios en Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Había un hermano de nuestra iglesia que tenía extrema pobreza porque todo lo que él tocaba se quedaba como fracaso. Entonces me cargaba cada vez que lo veía, cuando me venía a pedir que orara por él, me venía siempre lleno de preocupaciones y por él oraba siempre. Pero un día, a diferencia de otros días, él estaba muy alegre. Pastor, ya está hecho. Entonces yo pensé que, ¿ha conseguido un empleo? Entonces me respondió, no, es que no he conseguido un empleo, sino fe, la fe. Porque yo esta mañana leí Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero.
Yo al haber leído esta palabra, me presté mucha atención a esta palabra. Entonces me concentré en leerlo, pensé y repensé. Entonces me vino un pensamiento, porque todo lo que yo hacía quedaba como fracaso. Yo pensé que yo tenía un destino de ser fracasado. Entonces llenaba siempre, yo estaba lleno de preocupaciones, quejas y murmuraciones y conciencias de pobreza. Pero está escrito que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Entonces, si creyendo de verdad en Jesús, no debo estar debajo de la maldición. No debo tener esas acciones de la maldición. No es necesario andar llorando. Entonces el Espíritu Santo me lo entendió, me hizo entender. Yo estaba lleno del Espíritu Santo, me llené del calor y me parecía que la bendición de Dios me rodeara. Y entonces vi la imagen de ser prosperado en todo y que tenga salud, así como prospera mi alma. Entonces así gocé mucho, tanto que yo saltaba y di gracias a Dios. Ya soy bendecido. Pastor, ya no es necesario orar por mí, porque yo por Jesús soy hombre bendecido. Ya no seré pobre, que lo vea. Así, con alegría, salió de mi oficina y después de un poco tiempo él empezó un negocio y el cual fue prosperado. Entonces, ahora está viviendo muy bien, dando toda la educación necesaria a sus hijos. Si nosotros leyendo la palabra de Dios y meditándolo, si entendemos la verdad y estamos llenos de esta verdad y lo practicamos, entonces se manifestará la gran obra de Dios. No debemos estar desesperados por nuestras transgresiones en medio del mundo lleno de la codicia, sino debemos tener pensamientos y nuestra imagen propia transformados, soñarlo, creerlo y confesarlo con nuestros labios. Entonces Dios nos entregará la victoria. 3 Juan 1:2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Primeramente, nuestro interior, nuestro hombre de la 4ª dimensión, si vive bien conforme a la verdad, será prosperado todo y seguidamente también el mundo tridimensional y se hace fuerte y sano el cuerpo también. Hermanos, todo esto se hace posible por la ayuda del Espíritu Santo. Entonces siempre estén llenos del Espíritu Santo. En cualquier situación donde estén, crean que Dios les va a ayudar y oren fervientemente. Aleluya. 예수님께서는 이 땅에서 사역하실 때 Cuando Jesús ministraba en esta tierra, se acercaba hasta los pecadores marginados y alejados por la gente. Pero viendo a eso, los fariseos y los escribas criticaban a Jesús murmurando: «Este acepta pecadores y come con ellos». Entonces Jesús, con una parábola, dio una enseñanza. Se trata del hijo que se fue de la casa de su padre. Un hombre tenía 2 hijos. El hijo menor se fue lejos a una provincia apartada con los bienes repartidos, aunque su padre aún vivía. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba.
La razón por la que el hijo menor se fue lejos a una provincia porque quería vivir libremente como a él le daba la gana en el mundo donde no hay padre. Pensó que sin intervención del padre estaría feliz, pero la vida apartada del padre es pecadora, perdida y pobre, que no lo podía resolver llenando de las algarrobas que comían los cerdos. Hoy en día muchos también viven como les da la gana, apartados de Dios. Pero la vida alejada de Dios es sufriente y dolorosa. Desde que Adán se alejó de Dios, todos llegaron a tener la vida sufriente y dura con sudor por toda su vida. La vida del hijo menor que dejó a su padre muestra la realidad del hombre que se alejó de Dios. En Job 14:1, el hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores. En Eclesiastés 2:23, porque todos sus días no son sino dolores y sus trabajos molestias. Aun de noche su corazón no reposa, esto también es vanidad. Como el hijo menor, como llegó al momento en que ya estaba a punto de morir por hambre, toma la decisión de ir a su padre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre. El arrepentimiento es volver a Dios. Oseas 6:1, venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. En Joel 2:13, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande misericordia, y que se duele del castigo. Si volvemos a Dios, Él es clemente y misericordioso, que nos vendará de toda herida y nos curará. El hijo menor, a través de él podemos saber el arrepentimiento a través de la tribulación. El hijo menor, al llegar al momento en el que ya estaba a morir, estaba a punto de morir por hambre, por fin pudo recordarse de la casa de su padre, donde aún los jornaleros eran saciados. ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Cuando nos desviamos alejados de Dios, ¿quién nos hace volver a través de la tribulación? En caso de incendio, si intentan sacar las vacas del corral, como están atemorizadas, insisten en no salir. Como nosotros
crecíamos en el pueblo, lo sabemos bien. Y en el incendio las vacas no quieren salir del corral. Y en ese momento, si nosotros volcamos el pesebre, ellos mismos, por sí mismos, salen. Cuando se volcan, salen. El hombre es lo mismo. Cuando no hay salida en medio del dolor, en ese momento se acerca al Señor diciendo, Padre, me acerco a ti con manos levantadas. Cuando nosotros tenemos hambre, estamos hambrientes, en ese momento nos arrepentimos y nos acercamos a Dios. Si estamos en paz, si tenemos riqueza, si vivimos bien, no nos acercamos, no solemos acercarnos a Dios. Si nuestro pesebre es volcado, también nosotros nos acercamos a Dios. Padre, me acerco a ti con manos levantadas porque no tenemos a nadie en quien podamos confiar. Entonces el pesebre se hace la herramienta por la cual nos hace buscar a Dios. El hombre, mientras está lleno y en paz, no busca a Dios, pero cuando está afligido, llega a entender que yo no puedo hacer nada y busca a Dios. Los discípulos que estaban navegando, al encontrarse en medio de la tempestad, empezaron a buscar a Dios con todo su corazón. En Mateo 8:25, y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Nosotros también cuando nos encontramos en medio de la tempestad, vamos al servicio de la madrugada, a la vigilia, a la montaña de oración con ayuno y buscamos a Dios diciendo, Señor, sálvame, estoy muriendo. Aún en medio de la tempestad de la vida, debemos confiar en el amor de Dios. En Jeremías 3:32 al 33, antes si aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. La razón por la que Dios nos permite la tribulación es para nuestro bien. El hombre es quebrantado y se transforma cuando atraviesa por la tribulación. A través de la tribulación podemos ser quebrantados y humillados. El hijo menor lo podemos ver a través del hijo menor. Atravesando por la aflicción, su corazón fue humillado y quebrantado. Por eso, con este corazón humillado, tomó la decisión de volver al Padre diciendo que viviría como uno de los jornaleros de su Padre. En Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. En Salmo 34:18. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Cuando nos acercamos con el corazón humillado y quebrantado, Dios nos tiene misericordia y nos bendice. Veamos al hijo menor que viene a su padre levantándose. Desde lejos vio el padre.
Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cabello y le besó. El padre ya supo que cuando volvía su hijo sería burlado y avergonzado por la gente del pueblo. Por eso, antes que otros, primero corre para recibirle a hijo. Y antes de que su hijo dijera, he pecado contra ti, padre, antes que él lo dijera a su hijo, le besó abrazándole. Esto es el amor de Dios. Primera Juan 4:10. En eso consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Primera Juan 4:10. Y en Romanos 5, si vemos en Romanos 5, cuando aún éramos débiles, aún siendo pecadores y siendo enemigos, Cristo murió por nosotros para que se mostrara el amor de Dios para con nosotros. Por eso ustedes deben saber claramente que son amados por Dios de esta manera. En Isaías 55 del 6 al 7. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. En Isaías 44:22. Yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí porque yo te redimí. El padre al hijo pródigo que llevaba una vida perdida le puso el mejor vestido, un anillo en su mano, calzado en sus pies y matando un becerro hizo una fiesta. Recuperó completamente la posición del hijo. En Sofonías 3:17, Jehová está en medio de ti, poderoso, él salvará. Se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Isaías 30:18. Por tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto será exaltado teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios justo, bienaventurados todos los que confían en él. Pero el primer hijo se enojó viendo a su hermano bien tratado, bien atendido por el padre. El primer hijo, el hijo mayor, cuando volvía de su trabajo, oyó la música y las danzas. Los instrumentos. Y le llamó a uno de los criados, le preguntó y escuchando la respuesta se enfadó. Insistió no entrar en la casa. Entonces en Lucas 15 del 29 al 30, mas él respondiendo dijo al padre, aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido todos tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Y este hijo se enfadó y le preguntó a uno de los criados. Se enfadó, insistió no entrar en la casa. Entonces el padre empieza a convencerle.
Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. El hijo mayor muestra la imagen de los fariseos y los escribas. Vamos a leer todos juntos la palabra de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aleluya. Por eso cualquiera que creyera en Jesús y vuelve a Dios, quien le recibirá alegremente y le tomará como hijo de Dios. Viendo esta palabra, si nosotros nos acercamos, volvemos a Dios después de haber arrepentidos, Dios nos va a recibir ahora, esta hora también les está buscando. Si nosotros extendemos las manos que buscan a Dios, nos va a tomar de las manos, se echará sobre nuestro cuello y llorando nos va a amar. Ese es Dios a quien servimos. Con acción de gracias vamos a llamar todos juntos, llamando 3 veces, Señor, Señor, Señor.